Mis queridos hermanos, con mucho gozo les comparto que con esta lección terminamos el segundo discurso divino. Discursos que fueron dados por el Dios Todopoderoso fueron dos. Y este segundo fue de una gran descripción con respecto al segundo de los animales que Dios presenta a Job para hacerle ver su insignificancia. Y como ya lo habíamos comentado anteriormente, en el primer discurso divino, Job responde y de su respuesta podemos nosotros interpretar que él se humilla. Él dice que es vil. Sin embargo, todavía no está la respuesta adecuada y entonces viene el segundo discurso divino. Se habló en el estudio anterior acerca de Behemoth y la segunda de las criaturas que describe nuestro Dios es el Leviatán, que ya comentábamos ocupa mucho más descripción, prácticamente todo el capítulo 41 acerca de este gran ser. Entonces, viene la parte final, la parte 3 del segundo discurso divino y terminaremos el capítulo 41. Tenemos la misma verdad central que el estudio anterior. Para demostrar con nuevas pruebas su poder, Dios describe dos animales enormes que superan en mucho al hombre en tamaño y fuerza. Ya habíamos comentado el primero, Behemoth, que describe a un animal muy semejante a los grandes hipopótamos que se veían en el antiguo Cercano Oriente, y ahorita estamos en plena descripción de la segunda criatura, que es el Leviatán. Así pues, Dios recuerda a Job la anatomía del cocodrilo. Habíamos comentado desde el estudio anterior que la descripción que se da en los primeros 11 versículos, muchos eruditos bíblicos están de acuerdo en que es el cocodrilo. Si ustedes se fijan, un comentarista bíblico que ha estado siempre formando parte de los complementos, de los estudios complementarios en estas lecciones ha sido Jamieson Fausset Brown. Y precisamente él menciona a este animal, al cocodrilo. Así pues, vamos a conocer más sobre esta criatura. Y empezaremos con los versículos, leyendo los versículos del 12 al 17. Nuestro Dios dice así: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Uno se junta con el otro, que viento entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, y están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Así pues, esta es la descripción que se le da a Job acerca del cocodrilo. Y claramente, fíjense nada más como dice aquí, dice, no guardaré silencio, no callaré sobre cómo están sus miembros, ni cuál es su fuerza y la gracia de su disposición. Es difícil atrapar a ese animal,
Estamos hablando de Leviatán, un cocodrilo. Debido a sus fuerzas. Ya habíamos comentado en el estudio anterior que no se iba a encontrar en los mercados, ni tampoco iba a formar parte del menú en los banquetes. Entonces, en la porción que acabamos de leer, precisamente es el versículo 12, en la línea B, donde dice, nuestro Dios, no callaré sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. En el resto de este pasaje bíblico se describe su armadura protectora consistente en su piel muy resistente, a sus enormes quijadas que son imposibles de abrir para el hombre. Las quijadas están descritas precisamente con esta frase, las puertas de su rostro. Y precisamente esta frase, las puertas de su rostro, lo encontramos precisamente en el versículo 14. ¿Verdad? Las puertas de su rostro son sus dos potentes quijadas. Dice, a sus afiladas hileras de dientes. Particularmente, este autor, Jamieson Fausset Brown, describe precisamente acerca de que son dos hileras de dientes que se van sucediendo continuamente, doble fila de dientes, y además se menciona un total aproximadamente de 70 dientes, ¿verdad? Por eso se habla en plural, sus afiladas hileras de dientes que dan terror, y a su espalda llena de escudos fuertes que las armas no pueden penetrar. Las armas de aquel entonces. Se habla de saetas, se habla de cuerdas, se habla de jabalina, hechas con los metales de aquel entonces, no podían atravesar el torso, el tronco del animal. Entonces, eso es lo que se está describiendo aquí. En el dorso del animal dice todas las capas, ¿sí? Todas las capas son como pequeñas escamas de una disposición tal que parecen escudos fuertes. Dice, juntos uno con el otro, pegados, trabados entre sí, que no se pueden apartar. Y eso lo protege bastante de las armas conocidas de aquel entonces. Prosigamos entonces con la descripción que Dios da acerca de Leviatán. Ahora leeremos los versículos del 18 al 21. Vamos a ver este lenguaje poético y a sacar información acerca de la conducta y de los movimientos que ejecuta este anfibio. Dice así, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Los movimientos de la nariz, que aquí en la palabra de Dios dice estornudos, el comentario Jamieson Fausset Brown dice así. Los animales anfibios, al salir de estar mucho tiempo bajo el agua y con la respiración detenida, respiran con violencia, emitiendo el aliento como si estornudasen. En el esfuerzo, los ojos, usualmente dirigidos hacia el sol, parecen echar chispas. O bien, es su aliento expelido que, en el sol, parece emitir luz. Así entonces, cuando habla de estornudos, es esa violenta apertura de los orificios nasales con la expulsión de vapor, de minúsculas gotas de agua
que parecen humo, ¿verdad? Entonces, los ojos y la boca del cocodrilo hacen que la gente se llene de pánico. Ese animal puede permanecer completamente sumergido en el agua por cerca de 5 minutos. Y como les decía hace un momento, cuando sale a tomar aire y estornuda, el rocío que produce parece que enciende lumbre bajo el rayo del sol. Cuando emerge del agua, sus ojos, que aquí los pueden ver ustedes, que incluyen 2 rendijas aquí para la pupila, se parecen a los del gato y es lo primero que se ve de él, como sucede con los rayos del alba. Por eso, cuando el cocodrilo emerge, primeramente salen los ojos y por eso se le denomina, como acabamos de leer, los párpados del alba, ¿sí? Los rayos del alba, que son las primeras luces del amanecer. Es interesante que en los jeroglíficos egipcios, el ojo del cocodrilo representa el amanecer, según lo relata en su libro Jo, este autor, Victor E. Reichert, en la página 216. ¿Acaso los hachones de fuego que salen de su boca y las centellas y el humo que salen de sus narices significa que después de todo el autor se estaba refiriendo a un dragón mitológico? Que Dios estuviera describiendo a un dragón así como lo vemos en las representaciones antiguas de estos seres? Por supuesto que no. Esto se explica por la forma en que el Señor habló de la respiración del animal, que expele aire y agua, y que cuando sale de su boca a la luz del sol, se ve como un río de fuego. El lenguaje poético, probablemente expresado hiperbólicamente, acentúa la naturaleza espantosa del reptil. Recuérdese que en varias ocasiones ya hemos utilizado e interpretado este término de una hipérbole, o sea, de una exageración en cuanto para dar más énfasis o ser más descriptivos en ciertos fenómenos o aspectos. Entonces, aquí, cuando menciona acerca de que su boca, en el versículo 19, salen hachones de fuego, entonces podemos decir que es precisamente una descripción del aire, del agua, y como se puede ver a trasluz con la luz del sol. Pero todo esto es entonces un lenguaje poético, ¿verdad? No está describiendo un animal mitológico. Este estilo también es la base de la cual surgió el concepto del dragón en la mitología. No quisiera seguir adelante, sino darles, amados hermanos, lo que significa hachones, tal como viene descrito en el versículo 19 en la línea A, que es un hachón. Es una vela de cera grande y gruesa, en especial la de 4 pabilos, que precisamente por tener 4 mechas, entonces daban una mayor intensidad de luz, daba una flama muy gruesa, y que se utilizaba en los entierros de los soldados. Así pues, ya entendemos lo que son los hachones. Muy bien, hermanos, sigamos adelante. En nuestro estudio de línea por línea, versículo por versículo, que podemos tener en este capítulo 41, ahora nos toca leer los versículos del 22 al 25. Nótese cómo de una manera ordenada nuestro Dios va describiendo la cabeza con las quijadas, los dientes, el torso,
el cuerpo del animal con el dorso, el vientre, los miembros, y ahora toca en este pasaje otras partes de su anatomía. Lea conmigo, mi amado hermano. Dice, en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Así que aquí habla del cuello, porque cuando se habla de cerviz es el cuello. Y los miembros, cuando dice las partes más flojas de su carne, sus músculos son firmes, de bastante consistencia. Y hablando de músculos, el del corazón dice que es firme como una piedra. Dice, y fuerte como la muela de abajo. ¿Qué quiere decir esto de muela de abajo? Pues eran los molinos, mi amado hermano. Tenían dos ruedas, se separaban las dos ruedas y en medio se ponían los granos del cereal y luego las dos ruedas giraban, pero una de ellas tenía que ser mucho más dura o firme para que la otra pudiera triturar precisamente los granos del cereal. Por eso dice, firmes, fuertes como la muela de abajo. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver qué comentarios podemos agregar. Aquí podemos ver claramente, dice, en su está la fuerza. Estamos haciendo alusión al versículo 22. En su cerviz. Así se dice, en su cerviz. Nótese las dimensiones del cuello. La musculatura del cuello es tremenda y sirven de base para los movimientos de las quijadas que tienen o ejercen una fuerza descomunal cuando presionan la trompa de un elefante o los miembros de alguna gacela, etcétera, ¿verdad? Entonces su carne es muy dura y su pecho, donde está el corazón, firme como una, versículo 24, piedra. Dice, todo esto hacen que tengan temor los fuertes. No es de extrañar que cuando sale del agua, las personas valientes y fuertes, tiemblen y huyan. La palabra hebrea que se traduce de su grandeza significa cuando se yergue, ¿verdad? De su grandeza en el versículo 25. De su grandeza tienen temor los fuertes. Entonces, cuando un cocodrilo se yergue, se levanta sobre sus cuatro patas, la gente corre porque alcanza una gran velocidad. Job había dicho que la orgullosa majestad de Dios, es decir, su sublimidad, altivez o esplendor, leamos Job 31:23. Dice que le había causado terror. Vamos a ver el 31:23, dice así. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Entonces a Job le había causado terror el esplendor, lo sublime de la majestad de Dios. Dice, y también lo haría con sus tres contendientes. Bueno, de otra forma de decir, los tres amigos, ¿se acuerdan? Elifaz, Bildad y Zofar. En el 13:11 de Job dice, de cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Es Job hablando a sus tres supuestos amigos que tan mal y tanto lo habían atacado. Ahí lo tienen ustedes. Los tres amigos.
a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Entonces, era incongruente que Job, aterrado por esa sublimidad del Señor, pudiera enfrentarse a él. Bien, vamos avanzando y ya con estos versículos del 26 al 34 terminaríamos el capítulo 41. Claro que al final vamos a dar un cierre, una conclusión de este segundo discurso divino. Pero por lo pronto vamos a leer esta base bíblica. Dice así: cuando alguno lo alcanzare, se refiere al Leviatán, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo, aquí está hablando de su cuerpo, por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Aquí hay una serie de términos que merece la pena comentar antes de que sigamos con la descripción de esta anatomía del cocodrilo. Por ejemplo, cuando se menciona en el versículo 26 4 diferentes elementos para la lucha, como son espada, lanza, dardo, los entendemos muy bien si tenemos una idea de qué armas o elementos son. Pero luego dice, ni coselete durará. Entonces, vamos a ir más adelante a describir qué significa coselete, ¿verdad? Y definitivamente cuando dice en el versículo 32, en pos de sí hace resplandecer la senda, se refiere a la forma tan veloz con que se desplaza el cocodrilo en el mar, que parece que el abismo es cano, o sea, que el abismo es blanco. Cano viene de cana, una cana es blanca, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, a sazonar muy bien esta parte de la palabra de Dios para tener un mejor entendimiento sobre cómo describe Dios de una manera poética y tan acertada la anatomía del cocodrilo. Los cazadores fuertes de aquellos días rara vez se enfrentaban al feroz cocodrilo porque sus armas normales, la espada, lanza, dardo, y en el versículo 26 se menciona a este elemento, el coselete. Aquí tienen ustedes lo que es el coselete. Y escuche lo que el diccionario de la Real Academia Española dice. Coselete viene del francés corselet, o lo mismo de abreviado corset. Es una coraza ligera, generalmente de cuero, que usaban ciertos soldados de infantería. Soldado que llevaba coselete y como arma ofensiva un pico o alabarda, y formaba parte de las compañías de arcabuceros. Y la última de las acepciones para coselete es aplicado al tórax de los insectos cuando las tres piezas o segmentos que lo componen están fuertemente unidas entre sí, como en las mariposas. ¿Ok?
Entonces, la parte central de una mariposa, donde se expanden las alas, se les dice o se le dice esa parte coselete. ¿Ok? Entonces, ninguno de estos elementos tenía efecto alguno en la dura piel del reptil. Los elementos, los metales que se usaban en aquel entonces, se doblaban, no servían ante la dureza de la piel y de los músculos que hemos descrito para el cocodrilo. Como decía, los instrumentos hechos de hierro y bronce eran destruidos con facilidad por la bestia. Además, los proyectiles enviados por aire como la saeta, o sea, las flechas, y las piedras de honda rebotaban en la piel sin hacerle daño. El cocodrilo tampoco podía ser dominado con otra clase de arma o el blandir de la jabalina, el alcance de la jabalina. Y precisamente eso está mencionado precisamente en el versículo 29. La piel de ese animal, por debajo en el vientre, tiene agudas conchas que cuando camina se arrastra sobre el suelo, y entonces leemos lo que dice el versículo 30 en su segunda línea, en la línea B, donde dice, imprime su agudez en el suelo. Entonces ya sabe qué poner aquí, hermano, ya me escuchó mencionar este versículo, imprime su agudez en el suelo. Vamos a ver, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de agudez? Agudez y agudeza. ¿Sí? Nosotros empleamos más el término agudeza. Cualidad de afilado o punzante. Es una acepción. Otra, intensidad de un mal. La tercera, perspicacia de la vista, oído u olfato. Y entonces por eso hablamos de agudeza auditiva, agudeza visual, ¿verdad? Y la última, perspicacia o viveza de ingenio. Entonces, una mente aguda está haciendo alusión a una persona que piensa mucho, que es inteligente. Pero volvemos a nuestro cocodrilo, al leviatán. Dice que imprime su agudeza en el suelo, es decir, dejaba huellas en el suelo, como si una trilladora, aquí tienen ustedes una trilladora, mírenla acá, con sus agudas puntas afiladas, fuera arrastrada por el lodo. Cuando nada en el río, un cocodrilo mueve el agua de tal modo que parece que la hace hervir como una olla. Eso dice el versículo 31. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Entonces los farmacéuticos, cuando preparaban los ungüentos, los hacían hervir para purificarlos, y esas burbujas y ese movimiento que se efectuaba en los crisoles cuando el ungüento hervía era semejante al agua que se movía cuando emergía un cocodrilo. Cuando el autor dice que esa agitación del agua es como, versículo 31b, una olla de ungüento, significa que se ve como espuma causada por un boticario cuando preparaba estos elementos que se aplicaban en la piel. Otro aspecto aterrador del leviatán es su velocidad. Se mueve en el agua tan rápido que va dejando como una senda. Aquí miren, una senda, todo esto. Una huella en el agua, una estela de olas, que parece que el abismo es cano por su blancura. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Es decir, es una criatura que no le teme a nada y sin embargo
ella aterra a todos. Aún el hombre arrogante se agazapa temeroso cuando ve a un cocodrilo. Por lo tanto, ese animal indomable es, según la línea 34b, el rey sobre todos los soberbios, sean animales o hombres. Mientras que Job no podía humillar a los altivos solo por menospreciarlos, vamos a tomar o a recordar el versículo 40 en sus versículos del 11 al 14, cuando Dios le dice a Job: derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. El leviatán, que solo es un animal, sí podía hacerlo. La declaración conclusiva de Dios, en el sentido de que el cocodrilo menosprecia toda cosa alta, es decir, a los altivos, y que tiene supremacía sobre los orgullosos, debe haberle recordado a Job que el orgullo que había desplegado delante de Dios, el hacedor del cocodrilo, era a la vez infundado y peligroso. Bien, llegamos entonces a la conclusión, al segundo discurso de Dios, que ya hemos terminado en este versículo Job 41:34. En este segundo discurso, que abarca desde 46 hasta el 41:34, Dios desafió a Job a que tratara de domar a estos dos monstruos. ¿Se acuerdan que tanto para el Behemoth como para el Leviatán le dice: horadarás su nariz, como para ponerle así una rueda de metal y poder llevarlo para todas partes? ¿Verdad? Esa es una tarea que evidentemente era imposible de realizar. Entonces lo desafió y le dijo Dios a Job: domestícalos si es que quería mantener el orden en el universo. Job se había preocupado de que Dios no castigara al mal. Así que el Señor le estaba demostrando a Job que él no estaba capacitado para asumir el trabajo del Señor, de controlar y conquistar el mal, porque ni siquiera podía dominar a estos dos símbolos animales de la iniquidad. Es más, Dios hizo a esos animales, lo cual sugiere que las fuerzas del mal no están más allá del control divino. Dios permite que el mal y el caos reinen por cierto tiempo. Acuérdense que la percepción humana del tiempo es limitada. Dios es eterno. Entonces Dios puede permitir que en un momento dado el mal y el caos reinen. Así como le había dado permiso a Satanás de que atacara, de que probara a Job. El hombre no podía dominar por sí solo a un hipopótamo o a un cocodrilo, que al igual que él, son seres creados. ¿Se acuerdan cómo empezaba y cómo repetimos en el estudio anterior Job 40:15? He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, ¿verdad? Hierba come como buey.
Entonces, si no podría dominar a estos dos seres creados, tampoco puede Job conquistar la maldad del mundo, simbolizada por esas criaturas. Solo Dios puede hacerlo. Por lo tanto, la impugnación desafiante hecha por Job de los métodos que Dios usa para controlar el universo moral era algo terrible, porque impugnar, desafiar lo que Dios estaba haciendo, era como calificar a nuestro Dios de inepto o aún malo. Entonces podemos darnos cuenta que esta forma de dirigirse a Dios era totalmente absurda y fuera de lugar. Me parece que hasta este punto, con todas las 70 preguntas que Dios le hace a Job, este ya había llegado a su punto en el que debería rendirse. Y así es, mis amados hermanos. Y eso es lo que vamos a ver precisamente ya en el próximo estudio, que abarca el capítulo 42 de Job. Un capítulo muy consolador. No se lo pierda, mi amado hermano. Lo vamos a segmentar para poder tomar toda la bendición que viene en ese capítulo 42, que representa el epílogo, la parte final de la historia de Job. Mi anhelo, mi oración es que usted sea tan bendecido por meditar y reflexionar en estos preciosos estudios del libro de Job. Que Dios les bendiga.